Vamos a proseguir con la última parte del taller. Bien, antes de darle la palabra a Marco. Hola. Nos consultan sobre las presentaciones. Quería informarles que a partir de mañana van a estar cargadas en la página web de CRIE. Entonces ahí van a poder descargar todas las presentaciones que se han dado en estos 2 días. Así que dejamos a Marco Uber ahí con la última parte del ejercicio. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno. Ahora sí. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, la herramienta URT se puede utilizar para visualizar información de la carga, por ejemplo, del error de pronóstico y de la generación renovable. Entonces comenzamos con eso. Para ver la información hay que crear un nuevo proyecto con New aquí en la área donde dice Project. Le dan un nombre, demo, y se selecciona la carpeta insumos ejemplo y dice Ordner auswählen, seleccionar carpeta, me imagino en español. Luego se tiene que esperar un poquito y el programa automáticamente pone las series temporales en su categoría correspondiente. Entonces quizás vemos primero el interfaz. Aquí al lado izquierdo tengo arriba la sección de los datos, o sea, de los insumos, carga, generación fotovoltaica, generación eólica, error de pronóstico de la carga, generación fotovoltaica, eólica y los datos de fiabilidad de generación convencional. Luego, cuando aprieto una de las categorías, aparecen las
series temporales correspondientes. Entonces le doy clic en Load, carga, y deberían aparecer dos series temporales. El nombre es el mismo nombre que en la carpeta, y cuando le doy clic me visualiza la serie temporal de esa información, y con seleccionar aquí Duration Curve, curva de duración, me muestra, bueno, la información correspondiente. De esa manera fácilmente se puede ver cuál es la carga pico y la carga mínima en el año 2020 en ese ejemplo, y también se puede visualizar el dibujo de caja para el mismo serie temporal. Si se selecciona otra serie temporal, se mantiene la misma vista, y de esa manera se puede comparar rápidamente el comportamiento entre las dos series temporales. Ahora queremos ver en más detalle cierta área de la serie temporal. Entonces aquí en el zoom puedo seleccionar diferentes opciones de zoom. Entonces uno es el rectangle. Entonces puedo visualizar una área para verlo en más detalle. También hay un zoom horizontal o vertical. Me quería el vertical, no. Entonces sería este, o el horizontal. Quiero ver las horas del año 3000 hasta 4000, o ahorita más específico, y se puede ver esa información rápidamente. Lo mismo para la generación renovable. Tenemos las diferentes series temporales, la carga de duración y el dibujo de caja. Toda la información se visualiza de esta manera, menos los datos de confiabilidad de los generadores. Entonces aquí sale una tablita con el nombre del generador, a cuál planta pertenece, su capacidad instalada, el mean time to failure y las horas en servicio durante el año. En algunas ocasiones no está disponible la serie temporal del error de pronóstico. Entonces se integró una pequeña herramienta para hacer un estimado para una serie temporal, por ejemplo, de la carga, generación fotovoltaica o generación eólica. O sea, cuando yo selecciono una de las series temporales, se pone verde ese botón señalando que está disponible la herramienta, y cuando selecciono los datos de fiabilidad de un generador, se pone en gris señalando que esa opción no está disponible. Entonces ahora voy a calcular el error de pronóstico para esa serie temporal. Aquí me pregunta cuál va a ser el nombre de la nueva serie temporal, y hay que señalar la capacidad instalada, en este caso 10.000 megawatts, y se hace un tipo de persistence error, o sea, se calcula, se toma la generación del día anterior como pronóstico para el día siguiente.
nada más se hace un shift de 24 horas y se determina cuál va a ser el RMSI serie temporal. Por ejemplo, de 10%. De un parque particular de generación fotovoltaica tenemos como 15% del RMSI y aquí aplicamos ahorita 10%. Ok, entonces el cálculo está bastante rápido y sale aquí como un insumo nuevo que puedo utilizar en mis estudios. ¿Ya? Igual está disponible el serie temporal, la curva de duración de ese error de pronóstico y el dibujo de caja. Hablando mucho de los insumos, el formato de los insumos es un formato normal, son CSV files, o sea, comma separated value files, es un formato común, nada más que los archivos tienen al comienzo como 3 líneas con información sobre la serie temporal, se indica a qué año se refiere esa serie temporal, su resolución en minutos y se define cuál tipo de serie temporal es. O sea, en ese caso es una serie temporal del pronóstico de viento y luego salen los valores de forma consecutiva y ya cada uno se puede hacer un machote o un template en Excel y guardar ese template de Excel luego como CSV archivo y ya está compatible con el programa ORT. En general, el ORT está vigilando la carpeta de insumos, o sea, cuando se agrega un nuevo archivo, aparece automáticamente como un nuevo insumo dentro del programa y también detecta cuando se cambió un archivo. Y sale un aviso que, por ejemplo, un resultado de un estudio ya no está válido porque se cambiaron los datos de insumo cuando se cambió un archivo correspondiente. Bueno, ahora a crear un estudio, o sea, el primer paso es definir un proyecto. Puedo hacer un proyecto para cada año, por ejemplo, y dentro del proyecto tengo la posibilidad de definir varios estudios. Ya puedo hacer un estudio con una alta penetración de generación renovable, de baja, intermedia, con mucha generación poco fiable o, bueno, varios parámetros y puedo hacer un escenario o estudio para cada uno de estos aspectos que uno quiere evaluar. Entonces, para crear un estudio se aprieta New, se pone un nombre al estudio, Test 2, se determina el año a que se refiere, 2030, y luego se tiene que seleccionar de cada tipo de información por lo menos un archivo. Ahora, bueno, de los datos de fiabilidad de la generación de la generación convencional, selecciono
la del año 2030 y 20 gigawatts de generación fotovoltaica sobre techo. Un error de pronóstico de la generación de la carga del 2030. Lo mismo para la generación fotovoltaica, 20 megawatts en el 2030. La generación fotovoltaica en el 2030. Lo mismo para la generación eólica. Entonces, cito 7 insumos. Aquí me falta la carga. Ya. Entonces, tengo datos de fiabilidad de la generación, el error de pronóstico de la carga, la carga, el error de pronóstico de la generación fotovoltaica, la generación fotovoltaica y lo mismo para la energía, para los eólicos. Bueno, entonces aquí aparece un nuevo estudio que nunca se ejecutó y no hay ningún resultado y por eso sale en idle. En Configure tengo la posibilidad de cambiar los insumos del estudio y si aprieto el Run puedo configurar el escenario que quiero analizar. Entonces, para la reserva primaria determino el tiempo de activización. Si quiero considerar la variabilidad, en ese ejemplo no lo vamos a considerar. Consideramos que la energía primaria no compensa errores de pronóstico y se elige las contingencias de la generación de forma determinística que son los 800 megawatts de forma fija. Luego el AGC se activa dentro de 2 minutos. Si se considera la variabilidad, tampoco compensa el pronóstico. Las contingencias, para las contingencias la reserva primaria está responsable, por eso un valor determinístico de 0. Y el nivel de confiabilidad de 99% para determinar con ese nivel de confiabilidad cuántas variaciones puedo compensar con el AGC. Luego la reserva manualmente activada está disponible dentro de 10 minutos. Si considera también las variaciones y contemplamos un 20% del error de pronóstico, tiene en ese ejemplo también para las contingencias un valor fijo de 2166 megawatts y también para las variaciones se aplica un nivel de confiabilidad de 99%. Y como se mostró para el ejemplo de Sudáfrica, la manual complementa la AGC, o sea, no la sustituye. Por eso hay aquí esa opción de elegir entre complementar o sustituir. Entonces lo ponemos en sustituir. Ahora puedo decidir que yo uso ese setup para todos los nuevos estudios y lo puedo guardar como un default
nuevos estudios, puedo apretar OK, o sea, no voy a ejecutar el estudio, lo puedo hacer más tarde o ejecuto Run. Ahora aprieto el OK y tengo la opción de ejecutar varios estudios en el mismo tiempo con el Run All, y me indica pues que los resultados existentes se van a borrar y recalcular. Y aquí pongo 2. Y la ventaja del programa es que puede ejecutar en el mismo tiempo los estudios de forma paralela, hasta 4 estudios en el mismo tiempo, dependiendo de las capacidades de su computadora. El primer estudio necesita más tiempo porque se ejecuta el concepto de la simulación Monte Carlo para determinar los requisitos de reserva primaria en base de pérdidas probabilísticas. Ahora se terminaron ambos estudios y aquí en la primera, en el resumen, me salen en megawatts cuánta reserva primaria necesito, cuánto AGC necesito y cuánto reserva manualmente activada necesito. También se puede visualizar la carga residual, tanto su serie temporal, su curva de duración. Para la carga residual se pone la carga y la carga residual en la misma figura para analizar el impacto de la generación renovable. Y el dibujo de caja. Puedo ver la carga asociada a ese escenario, la generación fotovoltaica y de viento. El programa permite asignar a un estudio varias series temporales de generación fotovoltaica, y el programa automáticamente hace la combinación de esa información. Y aquí en ese dibujo va a salir la generación fotovoltaica total. Lo mismo para el error de pronóstico de la carga residual, serie temporal, curva de duración. Aquí puedo ver el impacto de la generación renovable al error de pronóstico, y se observa que durante todo el tiempo se necesita más o se observan más errores de pronóstico en el sistema que sin generación renovable. Luego los resultados por tipo de reserva. La reserva primaria, pues porque es un valor determinístico de 800 megawatts, no hay nada que se pueda visualizar, por eso queda vacío. Pero para la generación, para la reserva automática, puedo visualizar la variabilidad, su curva de duración, el serie temporal. ¿Cómo se calcula la variabilidad? Se puede ver bien en ese dibujo. Entonces voy a hacer un zoom. Ok. Bueno, es difícil de visualizar, pero ese dibujo, esa figura que les mostré varias veces, o sea, se tiene el promedio
de 10 minutos de la carga real y se hace la diferencia del valor real a ese promedio de los 10 minutos y de esa manera se calcula la serie temporal de la variabilidad. También se hizo ese cálculo de forma relativa a la carga, o sea, el concepto que se maneja aquí, y la variabilidad está en el rango de más o menos 2% de la carga del sistema, ¿no? Las variaciones. Luego para la reserva manualmente activada, porque se refiere a toda la hora, las variaciones relativamente a la carga son mucho más grandes, ¿no? Se habla aquí de hasta un 10%. En la prueba 1, como mencioné, también se consideró las contingencias probabilísticas. Entonces aquí puedo visualizar el resultado. Para ver algo hay que usar el zoom, no el horizontal. Ya. Y aquí me señala con la confiabilidad de 99%, necesito, no sé, 200 megawatts para cubrir todas las contingencias que pueden ocurrir siempre en los próximos 10 minutos. Y en la probabilística combinada, se puede ver cómo está el resultado combinado de la variabilidad y de las contingencias probabilísticas. Esa línea aquí es la curva de duración de la variabilidad, la gris son las contingencias y la negra es la combinación de ambas curvas de duración que resultan en un criterio nuevo de 500 megawatts para cubrir las variaciones y contingencias con el AGC. ¿Ya? Se puede exportar todo el proyecto completo con o sin resultados. Los resultados, porque se trata de series temporales de una alta resolución de tiempo, resultan ser bastante grandes. Fácilmente uno genera un archivo de varios cientos de megabytes y no se puede enviar por correo electrónico, pero se puede exportar el estudio, o sea, toda la configuración sin los resultados, mandarlo por correo electrónico y la persona que recibe la configuración puede apretar Run All y hacer los cálculos en su computadora y se obtiene los mismos resultados. También se pueden exportar los dibujos. O sea, como archivo CSV o la foto, ¿no? La imagen, si se necesita exportar el resultado para integrarlo en un informe que se quiere distribuir. Ya. También hay la posibilidad de duplicar estudios. Eso también facilita el trabajo.
puedo hacer una copia del test 1, pero no se llevan los resultados, pero la configuración y tengo que volver a ejecutar el estudio. Pero puedo asignar otras series temporales a ese estudio y ver el impacto, ¿no? Ya. O sea, no es el programa más complicado del mundo, pero facilita mucho el trabajo para ese tipo de estudios. Y ya, espero que les gusta. Y si tienen algunas preguntas, aquí estoy. Para crear un nuevo proyecto, ¿cuáles fueron los archivos que cargó? Estos. Sí, es que sí, cargó muy rápido, se me quedé perdido cuando cargó. Un ejemplo más, solo al principio. La parte donde cargó los archivos, que eran 7. Ajá. O sea, en... Sí, correcto. O sea, Generator Data SCA 20 gigawatts 2030, FC Load 2030, Load 2030, FCPV escenario A 20 gigawatts 2030, PV escenario A 10 gigas, el indicado, FC Wind 2030 y generación eólica Wind 2030. Bueno, es una versión demo, se puede utilizar 3 días a partir del momento de la instalación, pero me pueden escribir un correo y si les interesa podemos hacer un demo, no sé, de un mes o de esa manera, ¿ya? Para ese taller, bueno, es suficiente con 3 días. ¿Otras preguntas? ¿Alguna función que les hace falta? No sé. O sea, lo que queremos implementar en las próximas versiones del programa, gracias. En las próximas versiones del programa es, por ejemplo, ver la información por día de la semana. O sea, cómo es el comportamiento de lunes a viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Y ahorita es como exigido que siempre se pone toda la información, o sea, también datos de fiabilidad de la generación a un escenario, pero quizás ni lo quieren utilizar y por ahora es obligatorio asignarle un archivo. Puede ser un archivo sin información, pero es una obligación y eso vamos a resolver en la próxima versión del programa para que no esté tan rígido respecto de los datos de insumo. ¿Y qué más? Ya. Bueno, aquí hay una pregunta respecto del formato. O sea, es un formato editable, ¿no?
se usa cualquier editor de texto y simplemente se tiene que seguir ese formato. Ponerle un no, asterisco, no es, ¿cómo se llama ese símbolo? Numeral, espacio, year, doble punto, el año, resolución en minutos y qué tipo de archivo es, información para cada 60 minutos, ¿no? Entonces uno puede editar ese archivo de la manera que lo considera útil para su estudio y el programa va a detectar que hubo un cambio en ese archivo y lo va a actualizar dentro del programa. Entonces, ¿qué resolución tienen las series temporales? La menor resolución o la mayor es de 1 minuto, ¿no? ¿Todos los archivos tienen que tener la misma resolución? No. O sea, el programa ve cuando hay uno de una resolución más alta que la otra y cuando se hace la suma automáticamente convierte con la resolución más baja a la misma resolución de la serie temporal con la más alta resolución. O sea, tengo una de 1 minuto, una de 10 y quiero hacer la suma, entonces convierte la de 10 también a una resolución de 1 minuto. ¿Sí o ya? Bueno, hace una interpolación lineal, ya. Y bueno, quizás la idea es, ese programa es para la planificación, ¿no? Para 1 año completo. Pero quizás también es de interés de hacer el estudio para el día siguiente o la semana siguiente. Y si eso les parece un requisito importante, podemos adaptar el programa para que también pueda hacer cálculos con una visión de corto plazo, ¿no? Ya, ok, muchas gracias, que tienen una bonita tarde. No sé. Hola, sí funciona. Bueno, solo resta agradecerles su participación en este evento y agradecer a Marco también su apoyo para realizarlo. Así que esperamos que haya llenado las expectativas y ojalá podamos seguir organizando este tipo de reuniones para seguir impulsando el mercado eléctrico regional. Así que les agradecemos.